Ahora vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias. Y vamos a dar lectura a este pasaje y estaremos viendo qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Segunda epístola de Timoteo, por favor, capítulo 3, y vamos a dar lectura. Yo doy lectura del verso 1 al verso 9. Si lo tienen, digo un fuerte amén. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres que dice, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue de la de aquellos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Utiliza, Señor, ayuda a este servidor tuyo a hacer exposición de tu palabra, Señor. Que tu enseñanza no salga de una sabiduría humana, de su inteligencia o conocimiento, que simplemente yo pueda ser, Señor, expositor de tu palabra, Señor. No aumentar ni quitar, Señor, sino que podamos juntos como iglesia poder tomar esta gran instrucción sobre cómo la iglesia debe enfrentar estos tiempos peligrosos. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser edificados y no solamente salir, Señor, con entendimiento, sino que podamos colocar en práctica en este entendimiento. Ayúdanos a poder ser fieles delante de ti y ser fieles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos estas cosas. Amén y amén. Hace muchos años atrás, hermanos, yo llegué a la iglesia cuando yo tenía 12 años. Esto no significa mucho. Ahora, hasta el momento tengo solamente 23 años, ¿ok? No hace mucho tiempo atrás. No se deje engañar por las canas, porque las canas no son de madurez, son, hermanos, de herencia, ¿ok? Entonces, pero yo a los 12 años llegué a la iglesia, hermanos. Gracias al Señor, acepté a Cristo como Señor y Salvador personal. Y en esos momentos, hermanos, mientras llegaba a la iglesia, como cualquier creyente, estaba aprendiendo recién a manejar la Biblia, no sabía los capítulos, no sabía los versículos. Poco a poco comencé a aprender un poco más de la vida cristiana, de la Biblia, pude comprender muchas cosas, pero recuerdo exactamente un mensaje que hasta el día de hoy no tengo, porque mi pastor en alguna oportunidad trató de publicar todos sus mensajes, sus bosquejos, y nos dio un libro, y él decía, reconociendo falsos maestros. Recuerdo muy bien ese bosquejo. Y en ese tiempo, hermanos, yo sentado en la iglesia y decía, pero ¿falsos maestros de qué? Ni entendía lo que significaban falsos maestros, ni entendía lo que significaba apostasía, y aún en el seminario aprendimos acerca de falsos maestros, aprendimos de apostasía, pero para ser honestos, no había a mi alrededor que yo pudiera decir, esto no tiene ninguna relevancia, porque alrededor nuestro no teníamos estos problemas, no había esta situación de una forma. Supongo que en otras iglesias o en otros lugares habría esta situación muy en hincapié, pero realmente, para ser honestos, en mi experiencia, en mi tiempo estando en la iglesia, no era relevante este tema. Hoy en día sí es un tema muy, hermanos, relevante, perdón, en ese momento era irrelevante, hoy en día es relevante. ¿Por qué? Porque vemos tantas cosas hoy en día, hermanos, por las redes sociales, por la televisión, aún por cable, sobre el cristianismo. Y cuando hablamos del cristianismo, tenemos una bandeja tan grande, hermanos, que uno puede escoger lo que bien le parezca o de acuerdo a sus conveniencias, ¿ok? ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, tienes iglesias al deseo de cualquier persona. Hay pastores que pueden creer una cosa, hay otros pastores que pueden creer una cosa, tienen una práctica, como hay pastores que dicen que está bien el tomar licor, no hay ningún problema con tal que no te emborraches.
Hay lugares donde tú puedes decir, puedes venir a la iglesia como a ti te plazca, teniendo al final Dios es amor y parecen hippies, Dios es amor, no te preocupes por esto. Entonces tenemos un tiempo muy peligroso, un tiempo donde la apostasía, y esto lo tocaremos posteriormente la próxima semana, donde está aumentando en forma muy dramática, muy grande, está funcionando esto de lo que es los tiempos peligrosos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo la iglesia tiene que enfrentar estos tiempos difíciles. ¿Cómo la iglesia debe ser la postura de la iglesia, poder saber qué es lo que tenemos que hacer para esto? Bueno, esta situación no es nada nuevo. El hecho de tener falsos profetas o falsos maestros, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, no es algo nuevo. El Señor Jesucristo ya había anunciado sobre estos tiempos. Pero no solamente esto es del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había leyes sobre los falsos profetas. Es decir, los falsos profetas, los falsos cristos, falsos maestros, falsos discípulos, aún apóstoles de Cristo Jesús, no es nada nuevo. Ya se enseñó que en los tiempos postreros, hermanos, iba a suceder estas cosas. Entonces, cuando vemos estas cosas a nuestros ojos, latentes en nuestras manos, podemos decir, wow, el tiempo está ya cerca de lo que el Señor viene por su iglesia. Porque la apostasía está aumentando y los falsos maestros están llegando con más ímpetu. Bueno, el apóstol Pablo también le escribe esta carta a Timoteo sobre esta situación. En su primera epístola de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, te voy a dejar en Éfeso, en una de las iglesias donde había pasado más tiempo el apóstol Pablo, diciendo, quiero que calles a estos falsos maestros y anima a la iglesia que no escuchen estas enseñanzas. Es decir, estas falsas doctrinas que no escuchen. Evita estas cosas. ¿Por qué? Porque en el tiempo del apóstol Pablo y en Timoteo era muy común, hermanos, encontrar estos falsos maestros. Pero no solamente los falsos maestros lo podían identificar los creyentes o los pastores en ese momento, sino que la historia misma nos muestra, hermanos, que aún los filósofos griegos sabían quién eran estos falsos maestros o falsos profetas. Por ejemplo, Sócrates en uno de sus libros dice lo siguiente, tratan de atraer discípulos cobrando poco y prometiendo mucho. Sócrates decía que ellos cobraban, estos falsos maestros o profetas, entre 1.500 a 2.000 pesetas y les enseñaban a discutir y mostrar, hermanos, palabras astutas a estas personas. Platón, otro filósofo, este era más agresivo, decía que estos sofistas, es decir, los falsos maestros, les decía, estos sofistas desgraciados, dice, convertían a los clientes buscando, hermanos, jóvenes ricos y de buena posición para educarlos, hermanos, para poder llevar un mensaje que era pseudocientífico. En otras palabras, no es nuevo tener en el tiempo en el cual estamos a personas que enseñan doctrinas que no son correctas. Personas se identifican claramente con esto. Hermanos, es por eso cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, ustedes recordarán allá, y estaba, hermanos, el apóstol Pablo allí viendo que una ciudad entregada a la idolatría, comenzaron a decir, ¿y qué tú enseñas? Y el apóstol Pablo comenzó a enseñar. Al final, cuando llegó a enseñar sobre la resurrección, dijo, este es un charlatán más de todos los charlatanes. Entonces, en ese momento, se conocía que los falsos maestros o falsos profetas eran charlatanes, que querían simplemente conquistar personas y el único propósito era agasajar sus vidas, sacar provecho de estas personas. No ha cambiado el tiempo. Hoy en día es el mismo sistema, es la misma metodología y es la misma raíz. Los falsos maestros que tenemos hoy en día, hermanos, lo único que quieren es sacar provecho de las personas utilizando la religión. Es lo mismo, es lo mismo. Cuando usted vea, hermanos, los videos en internet, en YouTube o en cualquier red social, podrá encontrar que están comercializando con la religión, es decir, con la palabra de Dios. La gente está tratando de sacar dinero a las personas para que ellos mismos puedan ser, hermanos, enriquecidos, utilizando prácticas que no son bíblicas. Pero, hermano, no es nada nuevo. El problema es que los creyentes y los cristianos no todavía identifican a estos falsos maestros, sino que comienzan a seguirlos en sus redes sociales.
comienzan a buscar y a comenzar a ser influenciados por ellos. Ahora quiero que puedan entender, hoy día estaremos hablando sobre los falsos maestros. Pero los falsos maestros, hermanos, van a comenzar a trabajar en la apostasía, haciéndolos retirar a los creyentes de sus principios y de la buena enseñanza que encontramos en la palabra del Señor. Quiero entonces que veamos, el apóstol Pablo comienza a decir que en los postreros tiempos, veamos por favor en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 1, dice que en los postreros días vendrán, ¿qué dice? Tiempos, ¿qué? Peligrosos. Y estamos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque habrá hombres, ayúdeme por favor, ¿qué dice? Ahora, esta palabra amadores de sí mismos, estamos hablando de gente, hermanos, egocéntricos, vanidosos, ególatras. Es decir, les llama mucho la atención que ellos sean personas públicas, que puedan tener popularidad. No solamente dice que son amadores de sí mismos. ¿Qué otra característica habrá? Avaros, estos hablando de codiciosos, les gusta el dinero, les gusta sacar provecho de las personas. ¿Qué más dice? Jactanciosos, llenos de palabras hinchadas acerca de sí mismos. Muchas veces se tratan como ellos mismos como espirituales. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Eso significa arrogantes, altaneros, imperiosos. ¿Qué más dice? Blasfemos, eso significa maldicientes, profanos, que comienzan a ultrajar, son insultantes. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Estamos hablando netamente de rebeldes en todos los sentidos, ¿ok? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ingratos, es desagradecidos, carentes de aprecio. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Profanos, irreverentes, hermanos, sin tener nada sagrado. Ahora es interesante, esta palabra dice que son impíos, pero la palabra de Dios dice que tienen apariencia de piedad. Parecen ser buenos creyentes, pero en su interior no tienen nada sagrado y consagrado del Señor. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Sin afecto natural. Tienen un corazón duro, insensible, encallecidos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Esto habla de despiadados que rehúsan hacer la paz. Ningún falso profeta trae unidad, más bien quebranta la unidad. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Son difamadores que extienden testimonios falsos y maliciosos a otras personas. ¿Qué más dice? Personas de pasiones sin control, es decir, licenciosos, crueles, brutales, sanguinarios, aborrecedores de lo bueno, totalmente opuestos a la bondad, es decir, son, a lo bueno. En otras palabras, no tienen nada bueno. Traidores, desleales, infieles, que cometen traiciones y actos desleales contra alguien. Impetuosos, que no reflexionan lo suficiente antes de actuar o hablar. Infatuos, con vanas pretensiones, amadores de los deleites más bien que de Dios. Aman los placeres sensuales y no quieren nada que ver con los placeres de Dios. Estos son los términos que encontramos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. En los postreros tiempos peligrosos, vas a encontrar hombres con estas características. Ahora les hago una pregunta. ¿Habrá en medio de nosotros, en nuestro sistema, en el mundo en el cual estamos viendo, en el ámbito religioso, gente que tienen estas características? Claro que sí. Abundantemente, hermanos. Antes quizás eran ya ocultos, pero hoy en día ya son totalmente abiertos. ¿Cuál es el problema entonces que encontramos con estos falsos maestros? Primera carta de Timoteo, por favor, capítulo 1, verso 3 y verso 4. ¿Cuál es el problema con estos hombres? Bueno, pastor, estos hombres son estas características. Bueno, sí tienen estas características, pero ¿cuál es el problema de estos falsos profetas? El problema de estos falsos profetas, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 y verso 4. Mira cuál es el problema. ¿Están conmigo? 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 y verso 4. ¿Están conmigo? Como te rogué, Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no, ¿qué? ¿Enseñen qué? Diferente doctrina. En primer lugar, Pablo le dice, quiero que vayas a Éfeso, a la iglesia en Éfeso, porque se han metido algunos falsos maestros. Escúchame bien, un falso maestro no es un creyente. Un falso maestro no es un cristiano. Pastor, pero parecen ser cristianos y ser cristianos muy devotos. Claro, y ahorita vamos a ver por qué parecen ser cristianos.
Pero un falso maestro no es cristiano. Pastor, y ellos saben que no son cristianos, muy probable que ellos mismos ni siquiera se dan cuenta que son cristianos. Ellos van a profesar que son cristianos. No, pero yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios. Y van a decirlo públicamente. Pastor, entonces, ¿cómo nosotros identificamos? Si dicen ser cristianos, parecen ser cristianos, entonces, ¿cómo los identificamos? Vamos a ir identificándolos progresivamente. Es decir, sus acciones van a comenzar a ir sacando poco a poco quiénes son ellos. Si alguien viene diciendo, hermanos, quiero predicarles que Jesucristo no tuvo un cuerpo humano, inmediatamente lo identificamos. ¿Es verdad o no es verdad? Si alguien dice, Jesucristo no es Dios, les voy a mostrar bíblicamente. No, lo sacamos inmediatamente. Los falsos maestros no se identifican con doctrinas ampliamente. Van yendo encubriéndose poco a poco y en el transcurso del tiempo vamos a ir viendo las características, sus manifestaciones, sus obras en medio de nosotros. Y por eso tenemos que tener ojo pelado y oído para poder identificar a estos falsos maestros. Porque dice, ¿cuál es el problema? El problema es que hay algunos que están entrando en la iglesia con diferente, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Están enseñando cosas que no están en la Biblia. Por eso que hoy en día muchos predicadores les gusta tomar un versículo y hablar media hora o 40 minutos de un solo versículo sin tocar la palabra de Dios. Ay, pastor, usted agarra mucha Biblia y nos manda para acá y nos manda por acá y nos dice lo que significa la palabra. ¿Por qué tan complicado? Porque nosotros necesitamos conocer en su totalidad la palabra de Dios. Yo le puedo meter el gato por liebre, como dice vulgarmente afuera, pero hermanos, lo que necesita el cristiano es saber la palabra de Dios. Necesita saber lo que dice la palabra de Dios para yo saber si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Y tenemos muchas de estas personas. Entonces Pablo le dice, diles que no enseñen diferente doctrina. Versículo 3, nuevamente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan, ¿qué dice? Ahora, presten atención. Timoteo llegaba y decía, por favor, los que están enseñando diferente doctrina, ya no enseñen. ¿Así era? ¿Ah? ¿Esa era la orden? ¿Cuál era la orden? Manda que se callen la boca. Esa es la orden. Manda que se calle la boca. En otras palabras, el apóstol Pablo le está dando la autoridad a Timoteo diciendo, si tú identificas a alguien que está enseñando diferente doctrina, tienes la autoridad para callarlo y si sigue haciendo estas cosas, retíralo de la iglesia. Qué triste es que cuando muchas veces el pastor o el grupo de personas están tratando de hacer esto, que son los líderes, son las personas responsables, los hermanos de la iglesia dicen, ay, pobrecito, ¿por qué se le trató a fulano de tal? Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en relación, qué actitud deberíamos de tener con estas personas. Aquí no podemos mezclar lo emocional con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra base. Pastor, pero si es mi familia y si es mi amigo querido, si es esto, hermano, no importa. Pablo le dice, manda que se callen la boca. Amén o no amén. Ahora, pero no solamente a ellos. Dios dice la palabra de Dios, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten. Aquí le está diciendo que no presten atención. ¿A los falsos maestros? ¿Ah? Manda a los falsos maestros que se callen y que no presten atención a las fábulas. ¿A quién está dirigiéndose? ¿A quién? Ayúdame. A la iglesia, a la congregación. Y diles a los hermanos de la iglesia que dejen de prestar atención a estos falsos maestros. ¿Qué hace usted viendo cosas que no debe ver? ¿Qué hace hablando con personas que no tienen que hablar? ¿Qué está escuchando y qué está viendo cosas que el creyente no comparte con estas cosas? Ah, no, pero es interesante, es para poder ver qué es lo que enseñan o qué es lo que pasa. Bueno, no podemos coquetear con un falso maestro o una doctrina que no es la doctrina bíblica. ¿Qué hace viendo enlace? ¿Qué hace siguiendo a personas que no tienen nada que ver con la doctrina correcta? Sacando demonios, proclamando, haciendo pactos. O sea,
¿De qué estamos hablando? No, pastor, eso soy. ¿Qué hace escuchando? O sea, no solamente el problema entonces tenemos con los falsos maestros que están introduciéndose a enseñar cosas malas, sino que también la gente y los cristianos le prestan oído y vista a estas cosas que no son correctas. ¿Me van escuchando? ¿Me van escuchando? Tenemos un gran problema. Entonces Pablo le dice, diles que se callen, diles a la congregación que no presten atención a fábulas, a genealogías interminables, que acarrean a qué, hermanos, que nos llevan a qué, a disputas, más bien que a edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. La iglesia no es para contender, la iglesia no es para disputar qué es lo que tú crees, qué es lo que tú crees. La iglesia es para edificar a la congregación. Lamentablemente los falsos maestros no están queriendo hacer esto, no traen unidad, y ahorita vamos a ver. Lo que traen los falsos maestros es disensión. Lo que traen los falsos maestros es enseñar para que haya contenciones unos con otros. Por eso que tenemos que identificarnos claramente quiénes somos y lo que creemos. Una persona que quiere ser un miembro de nuestra iglesia tiene que pasar por una clase, hermanos, sabiendo qué es lo que creemos nosotros, para que esa persona sabe exactamente qué es nuestra fe, qué es nuestra creencia, cuáles son nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque no queremos tener confrontación. Veo en la palabra de Dios, y como creyentes sabemos claramente que no tenemos lenguas el día de hoy. Y si alguien quiere hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete de lenguas y en forma ordenada. Y las lenguas no son balbuceos, son idiomas de una persona que tiene que tener interpretación. O sea, es claro la palabra de Dios. ¿De dónde están sacando esas cosas? Entonces hay gente que dice, no, bueno, a mí me gusta lo que predican, pero yo tengo otras prácticas. Hermano, lamentablemente no tenemos esas prácticas. Vemos en la palabra de Dios lo que está mencionado en la palabra de Dios. No queremos contender, queremos edificar al creyente, y es por eso que necesitamos mucho, hermanos, cada uno de nosotros, el poder saber qué es lo que creemos y cuál es nuestra doctrina. Hermanos, cuando hablamos de estos falsos maestros, hermanos, son maestros que son básicamente bastardos. Es la palabra que utiliza. Falsos maestros son maestros bastardos. Es una palabra muy fuerte, pero es lo que significa la palabra en el griego. Son proclamadores de doctrinas erróneas de creyentes. Segunda carta a los de Corintios, capítulo 11, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 y verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 y verso 14. Mira lo que dice la palabra de Dios en relación a estas personas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 y verso 14. Segunda carta a los Corintios, verso 13 y verso 14. ¿Está conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque estos son, ¿qué dice? Falsos apóstoles. Obreros, ¿qué? Es decir, no son verdaderos obreros. Son fraudulentos que se disfrazan como ¿qué? Ahora, escúchame bien. El apóstol Pablo, en su tiempo, él supo identificar a esos falsos apóstoles. Ellos eran apóstoles y había muchas personas que se decían ser apóstoles de Jesucristo, pero no tenían las marcas de los apóstoles. ¿Cuáles son esas marcas de los apóstoles? Bueno, en primer lugar, tenían que haber visto a Cristo resucitado. Segundo, tenían algunas señales, es decir, tenían poderes de sanidad, tenían poderes, hermanos, que Dios les había dado netamente a los apóstoles. Y había gente que se mencionaba ser apóstol. Bueno, entraron algunos falsos maestros en la iglesia en Corinto diciendo, el apóstol Pablo es un falso maestro. Y él tiene que defender su apostolado diciendo, ¿qué? ¿Yo no he visto a Cristo resucitado? ¡Claro! Cuando estaba yendo a Damasco y comienza a contar su testimonio viendo a Cristo después de ser crucificado. ¿Tenía poderes? Claro que tenía poderes de ser apóstol. Entonces, el apóstol Pablo dice, no te dejes engañar, porque ha habido falsos maestros. Ahorita vamos a llegar a la segunda carta de Pedro. Cuando se habla de falsos profetas, está hablando de una alusión del Antiguo Testamento donde había profetas y también había también profetas que no eran reales, correctos. Habrá falsos maestros. Ahora dice, habrá falsos apóstoles. Versículo, por favor, 14. Y no
No es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Pastor, pero se me presentó un ángel. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de ángel? Porque los demonios también se disfrazan. Dice, no te maravilles que el mismo Satanás se disfrace como un ángel de luz, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ¿qué? Ahora la pregunta es, ¿de dónde salían los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos obreros? ¿De dónde salen? De Satanás mismo. No te maravilles, dice el versículo 15, no te sea extraño que sus ministros, hablando de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Van a ser juzgados ellos? Claro que sí. Pero présteme atención. Todo falso profeta, falso apóstol, falso maestro, no tiene su origen en el cristianismo. Tienen su origen en Satanás. Tienen su origen, hermanos, con los mismos demonios. Es por eso que como cristianos deberíamos estar coqueteando con falsas doctrinas y falsos maestros en ninguna manera. ¿Por qué? No puede andar la luz con las tinieblas. ¿Andará Cristo con Belial, otro nombre para Satanás? En ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos como creyentes coqueteando con falsas doctrinas? ¿Qué hacemos escuchando a estas personas que no tienen nada que ver, hermanos, con el cristianismo y con Dios? Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos entender claramente cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Abra su Biblia, por favor, a segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1, por favor, en nuestra Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro. Hemos visto acerca del apóstol Pablo, recordándole a Timoteo, un joven pastor, manda a callar a los falsos profetas, diles a los hermanos de la iglesia que no presten atención. Posteriormente, ahora Pedro comienza a decir lo siguiente, capítulo 2, verso 1 de segunda epístola de Pedro. ¿Está conmigo? Pero, ¿qué dice? No te pares. ¿Pero qué? La siguiente palabra. Hubo. ¿Estamos hablando de qué? Pasado. Entonces, los falsos profetas, no podemos decir hoy en día, hay falsos profetas. No, esto era del pasado, donde había profetas. Hoy en día no hay profetas. ¿Me entendiendo, sí? No, que yo vengo a traer una profecía que el Señor me reveló. Falsa doctrina, falso maestro. Ya, indefinitivamente. Dios me reveló algo. Hoy en día no hay revelación. La última revelación que fue la palabra de Dios. No hay más revelaciones. Es que yo tuve un sueño. No sé qué tipo de sueño habrás tenido, pero eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Sí. La revelación está acá. Es la única revelación. Entonces dice, hubo en el pasado que falsos profetas. Veamos por ejemplo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo? Subraya esa palabra. ¿Qué dice? Estamos hablando de qué? En el futuro. Pedro está diciendo, hubo falsos profetas, pero habrá, ¿qué dice? Falsos profetas. No, falsos maestros. Hoy en día, entonces, no hay falsos profetas. Aunque quieran decir que hay falsos profetas, ni siquiera existen profetas hoy en día. Ya comenzamos con eso mal. Lo que hoy en día tenemos son falsos maestros. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando usted escucha, el profeta fulano de tal, no, ya está pelado ya. Porque fue en el pasado. ¿Me están entendiendo? Hoy en día entonces habrá, ¿qué dice? Falsos maestros. Es interesante, por favor, sigamos con el versículo. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Qué harán los falsos profetas? Ya va, un momentico, ¿cómo la cosa? Ya va. ¿Qué harán los falsos profetas? No. Los profetas han pasado. La conchita de mango, ¿eh? Los profetas ya pasaron.
Es decir, los falsos maestros que tenemos hoy en día, ¿qué harán? Introducirán encubiertamente, ¿qué dice? Herejías destructoras. ¿Sabe una cosa? Un falso maestro no trae edificación. Un falso maestro, hermanos, no va a traer unificación. Un falso maestro va a traer destrucción en la vida del creyente y de su iglesia. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Dice, se introducirá encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, ¿qué dice? Que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, escúcheme bien. Hay gente que dice, no, que yo nunca he negado a Cristo Jesús. No dice que lo van a hacer, sino que llegarán hasta este punto. O sea, comenzarán a introducir enseñanzas que no son correctas, comenzarán desde lo más básico, mínimo, hasta que negar acerca de Cristo Jesús. Por ejemplo, no tengo el tiempo para poder mostrar esto, pero en algún momento lo haré. Específicamente, cuando encontramos la palabra de Dios, los apóstoles, los predicadores del Nuevo Testamento, tuvieron que enfrentar, en primer lugar, el judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? El judaísmo, hermanos, tiene que ver con la religión de los judíos. Es una religión de los judíos, que ellos se introducían dentro de la iglesia cristiana, tratando de que esa gente o los cristianos se circunciden o guarden alimentos de la ley, que solamente era para el pueblo de Israel. A estos eran considerados como falsos maestros, en primer lugar. Número 2. Había una fuerte ola de gnosticismo. Pastor, ¿qué es esto de gnosticismo? Bueno, era básicamente una filosofía. Ellos decían que el Señor Jesucristo no tenía un cuerpo físico, parecía ser un cuerpo físico. Por eso que el apóstol Juan, su primera epístola y segunda epístola, dice, el Señor Jesucristo vino en carne. Y si alguien niega que Jesucristo vino en carne, este es del anticristo. Porque había gente que decía, no, Jesucristo no vino en carne, parecía ser carne. A su misma vez, los gnósticos creían que las cosas carnales no afectaban el espíritu. Entonces, todos estos eran creencias que tenían en ese momento, que tenían que enfrentar en ese momento. Hoy en día podemos ver otras cosas en medio de nosotros que están en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Se puede ver hoy en día un grupo de mesiánicos. No es mucho, pero un grupo de mesiánicos, que no es tan fuerte la influencia. Pastor, hoy en día habrá gnosticismos que son de la nueva era, sí, pero tampoco no hay algo muy penetrante dentro del cristianismo, aunque hay iglesias que sí creen estas cosas. Pero encontramos básicamente el trabajo que hacen estos falsos maestros. ¿Cuál es la raíz? La raíz no es tanto lo que enseñan, sino la raíz es producir engaño en la iglesia, producir quebranto en la iglesia, dividir las iglesias y llevarlos a la apostasía. Es básicamente lo que se necesita. Entonces el apóstol Pedro dice que hubo falsos maestros, falsos profetas, pero que habrá falsos maestros. Vayamos a Judas capítulo 1, por favor, verso 4. Judas capítulo 1, verso 4. Estos falsos maestros no se presentan como enemigos del cristianismo. Lejos de ellos se presentan como mejores expositores de pensamientos cristianos. ¿Ok? Gradualmente ellos se van a comenzar a seducir. ¿A quién? A los creyentes, tratando de apartarlos, hermanos, de la fe correcta. Van a llevárselos, hermanos, a una herejía. Judas capítulo 1, por favor, en nuestra Biblia. El libro de Judas, un libro antes del libro de Apocalipsis. Capítulo 1 solamente tiene un capítulo, verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Ya va un momentico. ¿Tú crees que un falso maestro se meterá por la iglesia diciendo, hermanos, yo soy falso maestro? Dirá públicamente, yo no creo en Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. No, va a hacer ¿qué? Encubiertamente. Ahora la pregunta es, en estos últimos años estamos viendo una gran cantidad de personas que están enseñando cosas que no son correctas.
Constantemente, hermanos, hay gente que me escribe diciendo, pastor, ¿conoce una iglesia de sana doctrina en tal lugar? ¿Conoce una iglesia de sana doctrina? Buscando sana doctrina. Hace como un mes atrás, alguien llegó a en mis redes sociales, especialmente en la iglesia, preguntando y diciendo, pastor, he estado por mucho tiempo buscando iglesias de sana doctrina y no he encontrado una iglesia de sana doctrina. He ido visitando iglesia tras iglesia y veo que no tienen sana doctrina. Escúchame bien, préstame atención. Para yo identificar a una iglesia, si tuviera sana doctrina, no lo voy a hacer un domingo. Lo voy a hacer por varias semanas, amén. Pero si un creyente llega un domingo a visitar y ve inmediatamente que no tiene sana doctrina, esa iglesia está más pelada que cualquier otra iglesia. Amén o amén. Recuerdo que cuando estábamos en Perú visitamos, recién estaban comenzando algunas iglesias abriendo recién sus servicios. Nadie de las iglesias, en su gran mayoría todas estaban cerradas. Entonces nos enteramos que una iglesia cristiana había abierto sus puertas, tenían servicios. Entonces fuimos la primera vez, nos pareció, sí, bien la iglesia, no compartimos su música, pero bueno, enseñaban palabra de Dios en cierta manera. La segunda vez que estuvimos un domingo, inmediatamente me di cuenta que era una iglesia reformada. Rápidamente. ¿Cómo pastor se dio cuenta de una iglesia reformada? Cuando él dijo, somos predestinados antes de la fundación del mundo, ¡pac! Dije, son reformados. Dejamos de ir. Mi segundo domingo y yo identifiqué una iglesia. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Pero los falsos maestros en las iglesias de sana doctrina es como el pan dulce. Ellos no se van a meter en iglesias donde tienen mala doctrina. Van a entrar en iglesias donde tienen buena doctrina. Porque no tiene propósito que llegar un falso maestro en una iglesia donde tienen falsa doctrina. Van a llegar a sana doctrina. ¿Y cómo dice el libro de Judas? Porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente. Los de que antes han sido destinados para esta condenación. ¿Hombres qué? Es decir, no son creyentes. Aunque juran y dicen y perjuran que son creyentes, no son creyentes, son impíos. Que convierten en libertinaje, ¿qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Si le seguimos leyendo, hermanos, el libro de Judas, ellos no lo van a decir con su boca que niegan a Jesucristo. ¿Cómo lo van a decir? ¿Cómo lo van a mostrar? Por sus acciones. Por eso que Santiago, vayan al libro de Santiago, por favor, en nuestras Biblias. Libro de Santiago, hemos estado estudiando esto en la escuela dominical. Libro de Santiago, capítulo 3, verso 1, por favor. Santiago, capítulo 3, verso 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis, ¿qué dice? Maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, ¿qué dice? Ok, entonces, ¿cómo sé que un maestro es un buen maestro y no un mal maestro? ¿Cómo sé que un maestro es un maestro que tiene sana doctrina o un maestro que es un falso maestro? Capítulo 3, verso 13. 3:13. Santiago 3:13. ¿Están conmigo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su ¿qué? Préstame atención. No estoy diciendo ahí, muéstrame por lo que dices o enseñas. No. Quiero saber si tú eres un buen maestro por tu conducta, por tus buenas intenciones, por tus obras. Dice, muestre su buena conducta, sus buenas obras, en sabia, ¿qué dice? Mansedumbre. Sigamos adelante. Pero si tienes que amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal. Ajá, ve por acá, por favor, mira por acá. Puede enseñar bonito, puede enseñar palabra de Dios. Y habrá gente que diga, pero si yo he enseñado, vean mis audios, vean mis bosquejos, lo he enseñado en contra de la palabra de Dios. Bueno, sí, quizás tu enseñanza está bien, pero tu conducta no está bien. Porque se supone que si yo enseño algo bueno,
yo debo de practicar eso bueno. Pero si hay un maestro que enseña algo bueno, pero su conducta, sus obras no concuerdan con su verdad, entonces es un falso maestro. Dice que su sabiduría que él tiene no es de Dios, es terrenal, animal. ¿Sabe entonces por qué utilizan esta sabiduría? Porque su origen no es de Dios. Su origen es del demonio, de Satanás. ¿Me están entendiendo? No podemos confundir un apóstata a un falso maestro. ¿Ok? No podemos confundir un apóstata a un falso maestro. ¿Por qué? Porque el apóstata, un falso maestro, ha hecho salir al creyente del camino correcto y se ha convertido en un apóstata. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Cuál es el fin del falso maestro? Que los creyentes ¿cuál es el verbo? Salgan del camino. Que se conviertan en un apóstata. Básicamente es eso lo que está diciendo. Santiago, por favor, capítulo 3, verso 16. Apostatar de la fe significa, es el verbo, apostatar. ¿Ok? Verso 16. Porque donde hay celos, ¿y qué? Allí hay ¿qué? ¿Y toda obra? Es interesante entonces. Que cuando un maestro puede enseñar bien, pero sus acciones traen celos, contiendas, perturbación en la iglesia, no es sabiduría de Dios. Vuelvo a repetir. Una persona que se identifique en nuestra sana doctrina, no, yo no creo en esto, inmediatamente ni siquiera entra a la iglesia. Pero ellos entran encubiertamente. Pastor, ¿usted no se dio cuenta? No. ¿Quién se va a dar cuenta? Si yo me daría cuenta, inmediatamente no lo voy a encontrar. Pero poco a poco van a ir dándose cuenta. ¿Cómo? Con sus acciones. Van a ser muy cautelosos. Estos falsos maestros van a ser muy cautelosos. La primera, la segunda, no, si yo creo perfectamente, yo estoy con ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después en el transcurso del tiempo van a comenzar a ganar pueblo. Lo que se mencionó en el libro de Apocalipsis, los Nicolaitas, conquistar pueblo, poco a poco. Después te dirán, mira, yo te digo esto en confianza, pero no le digas a nadie nada. Esto es entre tú y yo. Porque yo te estimo muchísimo. ¿Qué van haciendo? Sacándote del grupo. ¿Qué van haciendo? Contaminándote. Poco a poco. Tanto es así que el libro de Judas, no sé si tengo el tiempo para poder llegar a este punto, dice que ellos no están de acuerdo con el liderazgo. Si te has dado cuenta, dentro de las características de los postreros tiempos, no se sujetan. Ni siquiera a Dios, ni a los ángeles, a nadie. ¿Y cuál es lo que va a llevar? Va a llevar una rebeldía dentro de las autoridades que tenemos eclesiásticas. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Veamos por favor el libro de Gálatas capítulo 3, verso 1 y 2. Gálatas capítulo 3, verso 1 y verso 2. Ahora, escúcheme bien. Este pasaje, este libro de Gálatas fue escrito justamente con también un falsos maestros, pero tenía que ver específicamente con los judaizantes, los que querían conquistar pueblo para ser prosélitos de los judíos, ¿ok? Mira lo que escribe el apóstol Pablo en esta carta. Gálatas capítulo 3, verso 1 y verso 2. ¿Están conmigo? Quiero que lo busques. Gálatas capítulo 3, verso 1 y verso 2. Mira esa palabra de Dios. Oh, Gálatas, ¿qué dice? ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? ¿A quién? A la iglesia que está ¿en dónde? En Galacia. No está yendo con los falsos profetas, sino le dice, ¿por qué son tan insensatos ustedes, hermanos de Galacia? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué? Entran encubiertamente
para fascinarte, para engañarte, para conquistar pueblo y sacarte de la sana doctrina. Veamos nuevamente, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad y a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o al oír la fe? Y comienza a decir en adelante. En otras palabras dice, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha calumniado? ¿Quién les ha dicho estas cosas? ¿Recibiste la fe por hacer las obras de la ley, es decir, el Antiguo Testamento, o por la fe? Estos falsos maestros se van introduciendo en la iglesia, tratando de conquistar pueblo, fascinando a las personas. ¡Wow! Mira cómo enseña. Mira lo que sabe. Es algo interesante que estos falsos maestros piensan saber secretos extraordinarios. Y llevan a llegar a enseñar a la iglesia cosas tan celestiales que la congregación ni entiende, pero dice, ¡wow! Sí sabe. No saben nada. Porque la verdad es sencilla. No es complicada. La doctrina es sencilla. No hay que rebuscarla. En cambio, estos líderes, entre comillas, falsos, hacen que la doctrina sea perturbación, hace que la doctrina sea turbia, es decir, no entiendes, pero te habla con palabras tan exegéticamente bíblicas, y tú dices, ¿qué significará eso? Pero al final dice, pero sabe. Tú ni has entendido, tampoco sabes, él no sabe nada, y al final dice, ¡wow! ¡Qué tremendo predicador! No entendiste nada. Solo son palabreros. ¿Sí? Si tú en un servicio sales confundido, ese servicio no tiene ningún sentido. Porque la idea no es salir confundido o perturbado. La idea de la palabra de Dios y la enseñanza es salir edificado. Y estos hacen esto. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Verso del 1 al 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Es decir, la sana doctrina siempre va a estar ahí. ¿Ok? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué dice? Conforme a sus propias. Préstame atención, hermanos. La gente no quiere ir a un lugar donde se predique sana doctrina. Quiere llegar a un lugar donde le guste escuchar lo que él quiere escuchar. A mí me gusta el vino. Yo no voy a dejar el vino. Entonces, aunque tú sabes que no debes de tomar y emborracharte, no, pero hay un pastor por allá y tiene una iglesia que le permite el vino. Yo me voy a congregar allá. Mira, yo estoy en concubinato por años, pero esta iglesia hablan de concubinato, que es adulterio, que esto, que el otro. Yo conozco una iglesia por acá que dice que no hay problema, lo importante es que usted ame a Dios. A mí me gusta congregarme allá. Yo soy medio bochinchero, a mí me gusta la música, y acá y allá abajo hay una iglesia donde uno salta, se mueve, gloria al Señor, las danzas, ¿qué? Ahí se siente el espíritu. Acá los calladitos no hacen esas cosas. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Entonces, hay iglesias al consumidor. Pero la pregunta es, ¿están interesados en la sana doctrina? No. ¿Están interesados en conocer de Dios? No. Están interesados en ser religiosos, en apaciguar su conciencia. Y decir como todo el mundo, yo también soy cristiano. Pero no todo cristiano que dice es cristiano. Aún en medio de nosotros, usted puede darme por acá y dice, es que yo soy cristiano. Muéstreme por sus buenas obras quién es. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en los postreros tiempos la sana doctrina no va a ser afectada. La sana doctrina va a estar. ¿Por qué la sana doctrina va a estar? Porque su palabra permanece para siempre. Pero el problema
es que hay personas que les gusta oír lo que ellos quieren, entonces se levantan maestros que les hablen lo que ellos quieren recibir. Cuando usted se vaya de acá de la iglesia, bravo conmigo, no se vaya bravo conmigo, váyase bravo con la sana doctrina. Porque es lo que estamos predicando. ¿Me van entendiendo? Sí. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? Estos son mitos. Cada vez que se menciona fábulas o genealogías, siempre tienen que ver con el judaísmo. El judaísmo estaba basado más en las fábulas judaicas que ellos tenían en la genealogía. Es decir, yo vengo de tal tribu y de tal tribu y de tal tribu. Eso tiene que ver en relación con los judaizantes. Aquí, fábulas y genealogías. Y dice, estas cosas no te edifican en ninguna manera. Y ellos te van a apartar. ¿Por qué? No por la doctrina correcta, sino por fábulas, cuentos, doctrinas que no tienen nada que ver con la iglesia, con la palabra de Dios. Justamente hacen estas personas. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, hermano, pastor, ¿qué hacemos con este grupo de personas? ¿Cómo utilizan estas personas, su metodología de estas personas? Judas capítulo 1, verso 8 nuevamente. ¿Cómo se introducen? Ya hemos visto. Se introducen, hermanos, encubiertamente. Judas capítulo 1, verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado, ¿qué dice? Esta palabra significa en disimulo. Estar encubiertamente. Entran por el lado para alojarse clandestinamente. Llegan a la iglesia. Uy, muy bonitos, sin problemas. Oye, pastor, yo vengo acá a aprender palabra de Dios. Quiero servir, no hay ningún tipo de problema. Y no solamente están una semana, un mes, pueden estar años en medio de nosotros. No lleguemos a un punto de decir, ¡oh! ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué eso no ha sucedido? No, ya la palabra de Dios enseña que vamos a ir descubriéndolos poco a poco según sus obras. Van a entrar clandestinamente, van a decir que son igual que nosotros, que creen igual con nosotros, van a llegar quizás a tener posiciones de maestros en medio de nosotros. Van a tener quizás nuestro cariño, nuestro aprecio. Pero la pregunta es, siempre viendo, porque entrarán encubiertamente. Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas capítulo 2, verso 4. Mira lo que dice. Y esto a pesar de los, ¿qué? Ay. Todos los que son cristianos, levante su mano, por favor. Los que son cristianos, levante su mano. Ok, gracias. Los que son falsos cristianos, levante su mano. Es ridículo decir esa pregunta, ¿sí o no? ¿Quién va a levantar y decir, yo soy falso cristiano? Algunos se equivocaron por ahí, por no escuchar bien. No se preocupe, pero nadie va a decir falsos cristianos. ¿Cómo nos vamos a identificar entonces si hay falsos cristianos? Pastor, pero es que todos son creyentes. No, señor. No todos son cristianos. Pero los vemos todos los domingos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Tú crees que los demonios no están todos los domingos acá? Son los primeros que llegan a la iglesia. No malinterpretes eso, ¿ah? Tú vas a decir, estos sugieres todos son del demonio. No, ellos tienen que estar temprano, obviamente. ¿Ok? Pero presten atención, o sea, es eso lo que enseñan. Entonces la palabra de Dios dice, a estos, Gálatas capítulo 2, verso 4, dice, a estos, a pesar de ser falsos hermanos, introducidos, ¿a qué? A escondidas. Van a entrar encubiertamente. Por eso que no se me ofendan a personas que están por acá, pero hay gente que dice, pastor, yo quiero ser miembro de la iglesia. No, hermano, un tiempo, un año, para conocernos. Usted nos conoce. Si al final de repente nosotros salimos con una cosa por acá y somos falsa doctrina, pero también nosotros verlo a usted. Y aún aceptándolo como miembro de la iglesia, probablemente en los años
no salga como un falso maestro. Pero la iglesia ya debería saber que no debería ser insensata. La iglesia debe saber que no debe prestar atención a estas cosas. Identificar ellos mismos estas cosas. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Hay cantidad de versículos, hermanos, de verdad. Yo me quedé admirado la cantidad de versículos que hablan acerca de los falsos maestros. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. ¿Están conmigo? Y tendrán apariencia. Esta palabra piedad significa devoción, consagrado. Imagínate, tú lo ves y dices, este hermano es falso maestro, pero míralo, tan consagrado era. Y la carita que tenía, mira, que no hacía nada malo. Tienen apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella, a estos evitan. Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo capítulo 7, verso 15. Aquí encontraremos falsos profetas, porque estamos en ese tiempo donde había profetas todavía. Mateo capítulo 7, verso 15. ¿Van conmigo? Mateo capítulo 7, verso 15. Mira lo que dice. Guardaos de los ¿quién? Ahora, ¿por qué menciona falsos profetas? Exacto, el pasado. Pastor, pero es el Nuevo Testamento. Recuerda que Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía estaban en el Antiguo Testamento. O sea, estaban en la ley. Entonces dice, versículo 15, guardaos de los falsos maestros, que vienen a vosotros vestidos. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, con la iglesia dice, ya no vienen como vestidos de ovejas, sino tienen apariencia de piedad. Es la misma frase. Igual, estos son vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué dice? ¿Y quién es un lobo rapaz? Un lobo hambriento. ¿Tú crees que un lobo después de semanas que no ha comido dice, por favor, la servilleta y el cuchillo? O bueno, pastor, ¿cómo hacer el cuchillo si es un perro, un animal? ¿Tú qué vas a hacer? Como el perrito que tenemos en la casa con el huesito así. Ese no mastica, traga. Esta es la alusión de que se menciona a los falsos profetas. Ellos son vestidos de ovejitas, pero lo que quieren hacer es Hechos capítulo 20, verso 29. Hechos capítulo 20, verso 29. Aquí el apóstol Pablo escribe, hace llamar a todos los ancianos de Éfeso. Recuerda que en ese momento las iglesias eran diferentes que hoy en día. Estaban en las casas de los hermanos y cada uno tenía pastores, ancianos en esas iglesias. Él hace llamar a todos los ancianos para despedirse porque se va de Éfeso. Hechos capítulo 20, verso 29. Pablo dice lo siguiente. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿están conmigo? Hechos capítulo 20, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en... ¿Cómo entrarán? Para ahí. ¿Cómo entrarán? No. Aprendiendo de otro. ¿Cómo entrarán? Encubiertamente, siendo falsos hermanos, escondidamente, dice, entrarán en medio de vosotros, ¿cómo? Como lobos rapaces. Esta expresión de lobos de rapaces sacó entonces del libro de Mateo, profetas vestidos de ovejas como lobos rapaces, que hace mención entonces a los falsos maestros encubiertos en la iglesia. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? ¿Está conmigo? Yo sé, el apóstol Pablo dice, que cuando yo salga, van a entrar los falsos maestros en las iglesias y él comienza a decir, ustedes que son pastores, ojo pelado. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán, ¿qué dice? ¿Acaso ellos están diciendo, no, cómo es posible yo sacar a un hermano, fulano de tal de la iglesia, tal y tal? A ellos no les importa.
Usted no le importa. Él cuando tiene una oportunidad o un beneficio económico, se va. Porque es un asalariado. Así es sencillo. ¿Va a estar pasando penurias? No. Les gusta tener buena vida. Les gusta estar en buenas condiciones. No, ellos te pueden decir que yo te amo en corazón. No funciona así. No tendrán pena de ti. He habido cristianos que salen de nuestra iglesia. ¿A dónde van a ir? Es verdad, no somos la única iglesia. Créamelo, no somos la única iglesia que tiene sana doctrina. Hay varias iglesias. Pero ¿para qué sacaron a esta familia o sacaron a este individuo de la iglesia? ¿Para qué? ¿Para que esté rodando por todo a Caracas buscando una iglesia? No tiene sentido. No hay iglesia perfecta, créalo. Y el día que usted llegó y yo llegué, le echamos a perder. Pero estamos en eso, ayudándonos mutuamente, sobrellevándonos unos a otros. Hay hermanos que son ligeritos, pero hay hermanos que son pesadazos. Ayer estuvimos hablando con el matrimonios acerca de los temperamentos y pasamos un tiempo bien chévere con los temperamentos, ¿verdad? Identificando temperamentos, un colérico, un flemático, un melancólico, un sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando tú ves los temperamentos, tú te das cuenta que todos son diferentes. Aún dentro de los flemáticos, por ejemplo, entre los coléricos, hay coléricos de 10 puntos y hay coléricos de 5 puntos. ¿Cómo es eso, pastor? O sea, hay coléricos que... Tú sabes que el colérico de las debilidades es que se enoja rápidamente. Bueno, pero hay coléricos que se aguanta, o sea... quiere explotar, pero ya el que lo hicieron es como pum, explotar, pero hay coléricos de 5 puntos que dicen... ¿no? Pero hay coléricos que no aguantan eso. Entonces cuando tú les agarras algo se encienden y ¡pum! Explotan ya inmediatamente. Son de 10 puntos. ¿No entendemos? ¿Sí? Como hay flemáticos que tú los ves, flemáticos no, este es de 5 puntos. Pero hay flemático de 10 puntos. Es decir, ni camina. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Solamente estudiando los temperamentos tú dices, ¡wow! La iglesia son completamente todos diferentes. Entonces entiendo por qué el día jueves me enseñaron a mí en la célula familiar diciendo unos a otros. ¿Entienden? Unos a otros, ¿qué debemos hacer? Amarnos unos a otros. Unos a otros, ¿qué debemos hacer? Es la misma lección que ustedes han tenido. Amarnos, no. Soportar unos a otros, perdonar unos a otros, recibirnos unos a otros. Entonces yo entiendo esa palabra donde dice sobrellevarnos unos a los otros, es que de repente el colérico de 10 puntos reventó y tú dices... ¿Me entendió? O el flemático de 10 puntos que dices, pero camina. Entonces te digo así. El sanguíneo o el melancólico, que todo lo sienten, es como... No se queje de otro temperamento porque usted también tiene su propio temperamento. Entonces no somos iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Seremos la iglesia perfecta cuando estemos en la presencia del Señor. Cuerpos corruptibles que se vestirán de incorrupción. Pero por ahora, hacer lo mejor como creyentes. Amén. Entonces los falsos maestros no les importa la congregación. Si tienen que destruir, destruyen. Si tienen que dividir, dividen. Si tienen que sacar familias, sacan familias. No les importa. El día que se van es como... ¿Acaso hay conciencia limpia? No hay conciencia limpia porque no son salvos. Sus conciencias están cauterizadas. Uno podría decir, pero, wow, pero ¿cómo? Yo no podría vivir. Claro, porque tú y yo tenemos conciencia, tenemos Espíritu Santo y podríamos hacernos nuestra cabeza estaría tremendo. Pero ellos no. No.
volvemos a la pregunta. Si ya sabemos estas cosas, ¿qué hacemos con estos? Tienen apariencia de piedad, utilizan con artimañas el error, que significa utilizan de una manera muy astuta las cosas. Efesios capítulo 4, por favor, verso 14. Efesios capítulo 4, verso 14. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios capítulo 4, verso 14. ¿Ok? ¿Están conmigo? Para que ya no seamos... ¿Cuál es la peor edad del ser humano? La edad inconstante. ¿Cuál es la edad inconstante? La adolescencia. Le llaman la edad del burro. ¿Saben ustedes eso, no? Sí, sí. Inconstantes en todos los sentidos. Usted habla con un muchacho adolescente, y perdóneme, jovencito, no estamos siendo escarnio de usted, también nosotros hemos pasado por eso. Así es que el papá no debe airar a su hijo, sino entender a su hijo y corregir a su hijo. No, que tú eres de esto y el otro. No. Comprende, ayuda, cámbialo, sácalo de ahí. Bueno, tú sabes que los jóvenes un día dicen, papá, estoy emocionado, yo voy a ser futbolista, el fútbol es lo mejor para mí. Y pasan 2 días y dice, el fútbol ya no quiero saber nada de fútbol. ¿Verdad? ¿Sí no es verdad? Un día dice, papá, el maestro fulano de tal, lo máximo ese maestro, yo no quiero ese maestro. Y el próximo domingo no quiero saber nada de ese maestro. Un día es blanco, otro día es negro. Un día dice, mamá, apúrate a la iglesia, que esto que el otro. Y el próximo domingo no quiero ir a la iglesia. Así son. ¿Están conmigo, sí? Y hay creyentes igualitos también. Inconstantes. Entonces el apóstol Pablo dice, para que ya no sean niños fluctuantes, inconstantes, llevados por doquiera de todo viento de... Un día están acá, otro día se van por allá, y otro día vienen otra vez, y otra vez se van por allá, y se vienen por acá, se vienen por allá. Comienzan con los bautistas, luego se van con los pentecostales, adventistas, mormones, regresan, mormones, adventistas, bautistas. Y terminan con católicos. Si lo ponemos en el contexto bíblico, bueno, comenzaron siendo cristianos, se volvieron al judaísmo, se volvieron al gnosticismo, otra vez regresaron y otra vez están en el cristianismo. Y así andan. ¿Sabe que hay una palabra que utilizan los falsos maestros? Justamente que tiene que ver con esta idea, que es una palabra en el griego que significa planeta. Viene de ahí la palabra planeta, que significa personas que están merodeando, girando alrededor del mundo. Los falsos maestros son así. Están un tiempo aquí, otro tiempo allá, otro tiempo allá, otro tiempo allá. Todo el tiempo están buscando dónde introducirse. Entonces el apóstol Pablo dice, ya dejen de ser esto, ser infantiles, de cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con, ¿qué dice? Es la palabra destreza, habilidad, sentido malo, truco, mañosería. ¿Saben exactamente cómo funcionan? Las artimañas, y esa palabra artimañas, de ahí viene la palabra metodología, que es en el griego, que denota astucia, engaño del error. Ellos saben manejar estas cosas, saben cómo hacerlo. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué hacemos con ellos? Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5. ¿Lo tienes? Léelo, por favor, allí, en silencio. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo?
No te escuché. ¿Qué haces entonces hablando con él? Esta palabra evitar significa hacer girar hacia afuera. Significa desviar, evadir. Evítalos. ¿Por qué los sigues en las redes sociales? ¿Por qué pones sus clichés o sus palabras, fulano de tal dijo tal cosa, en tus redes sociales? ¿Por qué? Si no tiene nada que ver. ¿No que me pareció lindo? ¿Que no sabes doctrina? Si tú sabes lo correcto. No que para investigar. Investigar. Debes escudriñar la palabra de Dios. Evítalos. El creyente no debe enredarse con estos engañadores. Anótalo, por favor, Romanos capítulo 16, versos 17 y 18 dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven al Señor Jesús, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16, versos 17 y verso 18. ¿Qué hacen con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Los evitamos, giramos hacia afuera. No solamente esto. Segunda epístola de Juan, por favor, verso 10 y verso 11. Segunda epístola de Juan, verso 10 y verso 11. Solamente tiene un capítulo. ¿Ok? Segunda epístola de Juan, verso 10 y verso 11. Léelo, por favor. ¿Qué debemos de hacer? ¿No lo qué? No, pero si es un hermano del alma. Yo crecí con él. Yo lo aprecio. O sea, fue lo máximo para mí. ¿Cómo no lo voy a recibir? ¿Cómo no le voy a decir, entra y tómate un cafecito negro? Aunque no hablemos de doctrina, pero igual, entra. La amistad sigue. La amistad sigue. Leamos, por favor, lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. ¿Qué hace usted invitando a un testigo de Jehová en su casa? A un mormón, a un adventista, a uno de prosperidad. Ah, muy interesante esa pregunta. Qué interesante, ¿no? Sí, le voy a dar la respuesta. Escúchame bien, el cristianismo no rompe relaciones, ¿ok? El cristianismo no rompe relaciones. Tengo que sacar a mi hijo, a mi esposa, a mi yerno de la casa en ninguna manera, pero no comparto con ellos ningún tipo de discusiones con ellos. Estamos hablando de personas que no son relacionadas a la familia, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con ellos? Orar por ellos. Escúchame bien, cada falso maestro o falsa doctrina siempre va a haber contención. Por eso que la palabra de Dios dice, no debemos de contender. Si alguien está conversando, puede ser de doctrina, pero si llega un momento en el cual donde se levantan los humos, se comienza a levantar la conversación, hasta ahí llegamos. Porque no estamos llamados a contender, no estamos llamados a tener contienda, a rivalidades, no. ¿Tenemos que hablar de Cristo Jesús? Claro, al que quiere escuchar palabra de Dios y el Evangelio, hablemos de Cristo Jesús. Pero ya cuando hay contenciones, específicamente en familias, hasta ahí llegamos. No hay ningún tipo de problema.
Estamos hablando de estos falsos maestros. La segunda epístola de Juan, con la tercera epístola de Juan, son muy parecidas. ¿Cuál es el contexto de estos pasajes? Bueno, recuerden que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento el hecho de dar hospitalidad a otras personas. Ser hospitalarios era una de las virtudes del cristiano del Nuevo Testamento. O sea, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese momento no había teles. Lo único que había, hermanos, eran lugares donde podías llegar, que se llamaban posadas, pero en su gran mayoría las posadas eran para emborracharse, había prostitutas, y la pregunta era, ¿qué hacía un cristiano hospedándose allí? Entonces, por eso que dice la palabra de Dios, enseñaba mucho, hospedarse los unos a los otros. Los creyentes deberían de hospedar. Entonces, en la segunda epístola de Juan, Juan dice, ¿qué haces hospedando a estos que son falsos maestros? No le digas bienvenido. En cambio, en la epístola de tercera de Juan, le comienza a decir, yo he enviado a hermanos con la carta de recomendación y hay un fulano en la iglesia que no los quiere hospedar. Y que cuando los hospedan los hermanos, este hermano, que parece ser un anciano, un pastor, los expulsa de la iglesia. A estos recíbanlos. La segunda epístola dice, si vienen con una doctrina que no es correcta, ni le digáis bienvenido. En la tercera epístola le dice, recibe a los verdaderos cristianos o los que están sirviendo en la obra de Dios. Y uno de ellos era Gallo. Y le está diciendo, Gallo, oye, tienes un testimonio extraordinario de haber recibido a estos hermanos, que cuando llegaron conmigo y a la iglesia, dieron gran testimonio de cómo los habían hospedado a ustedes. Entonces ese contexto está hablando de los falsos maestros, diciendo, evítalos, no les digas bienvenido, no tengas ningún tipo de relación con estas personas. ¿Por qué, pastor? Porque son mañosos. La palabra, artimañas. Saben utilizar exactamente la manera. Pastor, pero estos hombres sí son bien sabios. Sí, pero no es una sabiduría celestial, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque lo único que quieren hacer en medio de nosotros es que celos, contiendas, perturbación, división, sacar de la persona del grupo de la iglesia. Tú le preguntas, ¿tú eres un falso maestro? Ellos te van a responder, sí, claro que sí, con orgullo. No. Ellos te van a decir, ¿qué? ¿Por qué? Yo no soy falso maestro. Yo predico la palabra de Dios. Muéstrenme si yo he dicho algo en contra de la doctrina. Y probablemente es tan impecable. Pero la pregunta es, ¿y sus obras? ¿Qué han ocasionado en medio de la iglesia? Podría haber entonces de quizás personas en medio de nosotros que ni tienen imaginado en la iglesia, en su mente, yo soy un falso maestro. Pero son engañados de Satanás, que son cristianos, son hijos de Dios, quieren servir, quieren hacer, pero por las obras nos vamos a identificar quiénes son. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos, donde Satanás hará todo lo posible para que usted y yo no sigamos los caminos del Señor, que podamos apostatar de la fe, moverse de la fe. ¿Cuántos hoy en día en el mundo han dicho, no quiero saber nada con el cristianismo? ¿Pero usted es salvo? Claro que sí, yo soy salvo, pero ¿lo que pasó? ¿Quiénes? Falsos maestros. Hicieron su objetivo, lo sacaron de los caminos del Señor. Por eso usted y yo no ponga los ojos en nadie. ¿Solamente en quién? Autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Porque un día nos vamos a defraudar los unos a los otros. Un día nos vamos a afectar los unos a los otros. Un día alguien hará algo en nuestras vidas.
Pero el inconstante, ¿qué hace? Se mueve para aquí y para allá. En cambio, el que ha echado raíces en la doctrina y en el Señor, sigue sirviendo, llamando a su Señor. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder haber aceptado este mensaje, esta enseñanza instructiva de cómo poder enfrentar la iglesia tiempos peligrosos. Cada vez tenemos más personas, más falsos maestros, iglesias que no son iglesias, y nosotros como cristianos debemos de identificarlas y poder pararnos en nuestros principios. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Amado hermano, iglesia, ¿qué va a hacer con esta enseñanza? ¿Qué va a hacer con este mensaje? Creo que lo que tenemos que hacer es afianzarnos en quién hemos creído. Y que no importa las circunstancias, que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, podamos saber en quién hemos creído y a quién tenemos que servir. Nunca olvide esto. Segundo, aprenda la palabra de Dios. Maneje la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos ser hombres y mujeres que conozcan la Biblia. Pero no solamente para que tenga conocimiento en su cabeza, sino para que pueda vivir por ella. Somos sal, luz en este mundo. Nuestras vidas tienen que reflejar. Nuestras vidas tienen que hacer un efecto en el lugar donde estamos. Querido amigo, amiga que está con nosotros, señor, señora, le hago una pregunta. ¿Conoce a Dios? ¿Sabe quién es Dios? ¿No le gustaría ahora estar en el verdadero camino de Dios? Pastor, yo estoy acá buscando a Dios. El mejor camino es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de una relación con Dios. ¿No le gustaría tomar una decisión ahora por Cristo? Dejar la religión a un lado y decirle, quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Si usted quiere tomar esa decisión, levante su mano, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que diga, pastor, quiero tomar esta decisión de ser un hijo de Dios? ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, por favor, quiero orar por ti. ¿Alguien? Iglesia, oremos, velemos, escudriñemos la palabra de Dios para que sigamos en la verdad. Que el Señor haga algo especial en medio de nosotros y que cada uno de nosotros sepa que es un hijo de Dios y viva como un hijo de Dios. Enfrentamos tiempos peligrosos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Señor, una vez más nos damos cuenta de cuán grande eres tú, Señor, y lo que has mencionado, Señor, en tu palabra. ¿Cómo debemos, Señor, de poder estudiar tu palabra? Poder saber de cómo poder enfrentar estos años peligrosos, reconociendo a falsos maestros en medio de nosotros. Saber con quién nos juntamos, con quién nos relacionamos.
Saber, Señor, que debemos de pararnos en nuestros principios. Señor, Satanás tratará de hacer todo lo posible y utilizará su artillería demoníaca para que cada uno de nosotros deje el camino del Señor. Señor, ayúdanos a poder ser hombres y mujeres maduras, que podamos enfrentar cualquier adversidad, Señor, en nuestras vidas, sabiendo de que tenemos que estar firmes en el Señor. Padre, llévanos por el camino correcto y nunca que podamos desviarnos de tu palabra y que podamos pararnos en medio de tu palabra, Señor, y alejar quizás muchos sentimientos en nosotros. Padre, síguenos enseñando, que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en medio de nosotros. Cuida a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Las cosas. Amén. Y amén.